su lado, anímelo. Haga lo que sienta el gozo que Dios pone en su corazón. Abra su Biblia en el libro de Mateo. Mateo capítulo 8. Vamos a dar lectura del versículo 18 al versículo 22. Pues Padre, seas tú en todo momento misericordioso como lo has sido hasta el día de hoy, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Ahora, Señor, en el contexto de tu palabra te pedimos que nos des sabiduría, que abran nuestros corazones, dando la oportunidad, Padre, de poder entender o poder tener el entendimiento claro de lo que oímos y que analicemos conforme a tu Espíritu Santo y conforme a lo que estemos pasando ahora en Cristo Jesús. A ti te pedimos la bendición que tú derramas sobre todo hijo tuyo. A ti hemos orado. Amén. Y dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mateo capítulo 8, versículo 18, lo leemos, nos dice: viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. ¿Qué hizo Jesús cuando se vio que estaba rodeado de mucha gente? Mandó a pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. ¿Cuánto quieren seguir a Jesús? Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nido, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Pues gracias, Padre, porque estas palabras son habladas a los vivos en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, Señor, por lo que en oración clamamos para que podamos seguir conforme a los mandatos y conforme a la enseñanza que hemos recibido de tu palabra. Pues a ti hemos orado en acción de gracias. Amén. Pueden tomar su asiento, mis hermanos. Pues la palabra de Dios en este contexto nos está dando una enseñanza, y conforme a lo que hemos leído nos damos cuenta que habían personas que querían andar con Jesús. ¿Cuánto quieren andar con Jesús? Sí. Dígale al que está a su lado: es duro, es difícil, es sacrificado. Hay tantas cosas en el cual uno tiene que despojarse para seguir a Jesús. El sermón yo le he titulado El costo de seguir a Jesús. Hay un precio. Pregúntele si está dispuesto a pagar el precio. El precio es dejar de ver las novelas en parte, dejar de ver la televisión, dejar de estar apreciando el carro, la casa, los muebles, dejar de estar adorando las cosas del mundo, dejar de estar haciendo a veces esas cosas que tú quieres hacer, dejar de hacer aquellas cosas que tú sabes que te van a dar un poquito más si Él lo tiene todo. Y hay un precio, y ese costo para Jesús fue la vida. ¿Cuál sería el costo para cada uno de nosotros? Porque todo tiene un costo. Y podemos ver que los que querían seguir a Jesús, Él les mandó a hacer algo. Pregúntele al que está cerca: ¿y qué nos mandará a hacer a nosotros? Porque tenemos el momento que dejar esa cosita que nos gusta. Y todos y cada uno sabemos en nuestro entendimiento qué es lo que nos gusta, qué es lo que nos llama la atención, qué es aquello que no queremos dejar de hacer, qué es aquello que nos impide en un momento estar en la casa de Dios, qué es aquello que nos impide mostrar lo que en realidad somos cada uno. ¿Qué es aquello lo que a veces nos aparta del camino del Señor? Hay un precio. Y usted puede ver que Judas pagó un precio caro. Jesús pagó el precio por todos nosotros. Por tanto, cuando la palabra de Dios en este contexto lo que busca que podamos entender del costo es que va a haber momentos de sentimiento. Diga sentimiento.
momentos de sufrimientos. Miren, ¿cuánto nos sufren por llegar a la casa de Dios, por llegar a Jesús? Yo he oído gente que dice, no hombre, si yo cuando andaba en el mundo, tenía más que lo que ahora tengo. Porque no se dan cuenta que el oro y la plata pasará, mas mi palabra no pasará, hermanos. No se dan cuenta que el que vino y murió y resucitó y nos está dando la misma garantía para que tengamos nosotros la misma oportunidad. Y eso de que tenía, ¿qué te garantiza? El que vino y resucitó nos ha garantizado la vida eterna. Nos ha dado un premio y un galardón grandísimo de que tengamos otra oportunidad. Dígale a otro, tóquenle el hombro y digan, nos está dando Jesús otra oportunidad. La palabra de Dios, cuando nosotros lo podemos ver, nos damos cuenta de que Él, seguir a Jesús, significa a veces dificultades. ¿Qué son dificultades, hermanos? Problemas. O sea, que uno paga un alto precio. Hay gente que se han ido a la quiebra. Hay gente que se han hecho mucho más ricos. Todo está como lo enfoquemos. A pesar de que tenemos un momento en el cual vemos dificultades, problemas, sufrimientos y todas clases de cosas contra nosotros, nos vamos a dar cuenta que al final tenemos una redención, la vida eterna. Tenemos un momento de gozo porque nuestro premio no está aquí en la tierra. Nuestro premio está en el reino de los cielos, hermanos. Mas la palabra de Dios, cuando nos dice, viéndose Jesús rodeado de mucha gente. Muchas veces hemos hablado de cómo andaba Jesús. Quiero preguntarle a algunos, ¿han tenido dinero ustedes y la gente anda detrás de ustedes? ¿Hay alguno aquí? Yo he tenido $3, $4, 50 centavos. La gente solo quiere saber de que hay dinero y ahí están con usted. Vaya, ¿por qué seguían a Jesús? ¿Quién me dice? Los milagros. Ahí estaban los milagros. ¿Quién eran los que los seguían? En su mayoría la gente necesitada, la gente enferma, la gente con dificultades, la gente que estaban cómodas, que estaban ahogados en todo lo que necesitaban. Ahí estaban. Y eran los que más criticaban a Jesús. Pero la palabra de Dios en su manifestación, cuando nos dice, viéndose Jesús rodeado de mucha gente. A veces yo quisiera soñar y ver cuánta era la gente que rodeaba a Jesús. Porque el solo hecho de poder ver cuánto era la gente que lo rodeaba. Y me tomo como ejemplo cuánta gente a veces lo rodea a uno. Hoy hablemos de Jesús. Miren esos grandes evangelistas, que a veces hay estadios, son más de 40,000, 60,000 personas. Miren cuando la iglesia central ha hecho esos días con Jesús en el estadio. Está hablando ustedes más de 35,000 personas. Ahora, ¿cuántos rodeaban a Jesús? Y yo quiero que usted pueda ver si lo rodeaban es porque sabían que había algo. Sabían de que podían conseguir algo que le iba a valer la pena. Pero muchos que llegaban, al darse cuenta de todas las cosas que él hacía, llegaron con la intención de poder ellos también hacer lo mismo. Y lo podían lograr, pero no tenían paciencia. Llegaron con la intención de poder ellos también realizar milagros. Pero como había requisitos, diga requisitos. Y era lo que Jesús le puso a cada uno de los que llegaban. Y a mí me llamó la atención cuando la palabra hablaba en el contexto de los que vinieron. ¿Por qué? Porque cuando uno le dice, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas, Jesús lo toma a ellos también como discípulos. La Biblia habla de 12 discípulos, pero todo esto la Biblia lo toma en la manera que él lo veía a ellos, como discípulos. ¿Y qué era un discípulo? Talmadín, alguien que servía, alguien que estaba a la orden, alguien que estaba dispuesto a dejar padre y madre, hijos, esposa. ¿Por qué? Porque había una encomendación
Y la importancia de Jesús, usted se da cuenta que Él llama padre, madre, hermanos o familia a todos los que estaban con Él. Y esto quiero que usted pueda observar, porque la gente llegaba y lo seguía. Miren, hasta el momento no dice la Biblia que Jesús sacó una moneda de su bolsillo para comprar o para darle a la gente. ¿Qué era lo que sacó? La oración. Oró a su Padre que está en los cielos, y su Padre que está en los cielos, viendo en lo secreto, le contestó cada una de las cosas. Por tanto, el costo que a veces muchos de nosotros tenemos la oportunidad de seguir a Jesús, no lo aprovechamos. Pregúntele al hermano si sabe cuántas bendiciones hay en seguir a Jesús. Mire, usted podría decir muchas, y sí, tiene razón, pero también hay quienes nos quieren dar duro, hay quienes no están de acuerdo, hay quienes no comparten lo que nosotros sentimos, pensamos o expresamos. Pero la palabra de Dios no está en lo que yo siento, expreso o quiero hablar, sino está en lo que Dios puede hacer en el corazón de aquel que lo escucha. Y ese es el milagro. Por eso la gente se acercaba, mucha gente estaba a su alrededor, que estaban esperando su oportunidad. Por eso la palabra de Dios también habla de aquella mujer de flujo de sangre que buscó cómo meterse entre medio porque no había chance de llegar a Jesús de tanta gente que le rodeaba. Mas la palabra dice que Él mandó pasar al otro lado. ¿Qué significa esto? Le dijo a los discípulos, miren, pasen al otro lado. ¿Por qué? Miren la gente que me sigue, la gente que está esperando. Y toda esta gente tenía una gran necesidad. Y necesidades varias, necesidades diferentes. Uno posiblemente de enfermedad, otro que querían alimento, otro que querían que se les sanara a su familia, otro que querían que restauraran la vida de alguien, otro que querían que levantara a alguno de sus muertos, porque la palabra de Dios habla de todos estos milagros. Si no quiere usted creer, mire la viuda de Naín, mire la situación de Lázaro, que también levantó varios muertos. Y podemos ver claramente por qué Él mandó a los discípulos, como dando la oportunidad de que mientras Él se encargaba de la gente, los discípulos fueran adelante. Mas la palabra de Dios nos dice, y vino un escriba y le dijo, maestro, te ruego que te seguiré a donde quieras que vayas. Él, ¿qué pensó? Le voy a seguir al maestro. Él, ¿sabe quién era un escriba? Eran aquellos doctos de la ley, las personas altamente calificadas. Ellos eran los que escribían en los diferentes tipos de papeles como pergaminos o zafiros. Eran los escribanos los que se encargaban de hacer las leyes. Él dijo, se me va a hacer más fácil a mí todavía, porque dice, te seguiré a donde quiera que vayas. Y hermanos, usted puede decir en su mente que usted va a seguir a Jesús a donde usted ha pensado o a donde Él vaya, pero Jesús quería mostrarle a ellos algo. Quería enseñarles, no es fácil. Quería demostrarles que había sufrimiento en medio, había pobreza, había necesidad, había una situación bien difícil que solo por medio de la fe se lograba conseguir solventar cada una de ellas. ¿Cuántos dicen amén? Y hasta el día de hoy, solo por la fe vivirás. Si usted vive conforme el libro de Hebreos nos enseña que hay que vivir por fe y para fe. Entonces, esto era lo que Jesús le estaba mostrando a este escribano cuando le estaba diciendo, porque él quería mostrar, bueno, yo te voy a seguir, como quien dice. Mire, caro era el precio. Y no quiero adelantarme, sino más bien quiero leerle lo que la palabra de Dios nos dice. ¿Qué dice más adelante? El versículo 20. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nido, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. ¿Qué significa esto? Jesús le estaba mostrando a él que estaban
mejor equipados los animales aún que todos los que le seguían. ¿Por qué? Porque le estaba enseñando que las zorras tienen guaridas, ellas debajo de la tierra hacen sus guaridas. Y no es una entrada, es como muchas de las casas de muchos de nosotros que tienen 3, 4 puertas. Entran por un lado. ¿Y por qué lo hacían así? Para defenderse de la depredación, que entraban a atacarlo por aquí y se salía por otro lado. Pero lo que él quería mostrarles, que los animales estaban en mejor condición que el que le seguía. ¿Por qué? Porque le estaba enfatizando y enseñando a través de esta ilustración de unas zorras, cómo son, cómo viven, cómo se pueden aguadecer. ¿Sabe qué significa? De la lluvia, esconderse. Cómo pueden mantenerse en el tiempo de la helada debajo de la tierra. Mas la palabra dice que las aves del cielo tienen nidos. Pero él quería que este hombre pensara. Y yo le voy a decir a usted, hermano, piense seguir las cosas que Jesucristo ha hecho y quiere que nosotros sigamos haciendo. ¿Por qué? Porque la palabra en su contexto, cuando nos enseña la ilustración de los animales, aquí hay una paloma, ya se fue, miren, es necia, pero me gusta, porque aunque no haya culto, aquí está en la iglesia. Y usted que tiene el entendimiento, ay, ¿y hoy qué es? Ay, hoy va a ser el culto de estudio. Mire, ay, no vamos a ver la tele. La paloma ahí está, mejor la sacamos nosotros, fíjese. Y ella ahí quiere estar aguantándome a mí todo lo que hablo y todo lo que digo. Y quiere que le digan, el viernes yo entré y la vi. Miren, yo le hice así porque yo sé que la paloma con solo levantar la mano se vuela. Solo se me queda viendo así. ¿Qué onda, pues? Y yo dije, si está así es sinvergüenza. Y me subí en una silla y levanto la mano más donde la pueda ver. Y solo le hacía el pescuezo más largo así. Y se me quedaba viendo así. Yo, si es sinvergüenza, no se va. No se fue, hermano. Lo único que me faltó fue tocarla. Pero digo yo, ¿cómo un animal quiere estar en la casa de Dios? Y nosotros que somos hechos a imagen y semejanza nos creó Dios, nos alejamos tanto tiempo. Nosotros que a veces sabemos que el Señor tiene una bendición no venimos a traerlo. Y la palabra de Dios en el contexto habla de los nidos de las aves. ¿Por qué? Porque ese nido le sirve a la ave, tiene mucha función. Una de esas, la manera, si usted mira, cada grupo de aves tejen sus nidos diferentes. Miren las golondrinas, ¿a dónde los tejen? Ellas se meten en hoyos y adentro de esos hoyos hacen su nido. Miren, las palomas hacen un nido, miren, ellas agarran clavo, palo. Yo no sé si han ido a clase de postura, porque hasta ahí lo traen y empiezan a meter el hilo. Y cuando usted quiere soltar eso, no lo puede soltar, hermano. Y ella solo con el pico y usted con la mano, que no puede hacer mayor cosa. Y yo quiero llamar su atención. Es lo que Jesús estaba ejemplificando, mostrándonos a través de unos animales que tenían donde vivir. ¿Por qué? Porque ellas vienen y crean prácticamente el aposento donde van a dar a luz las palomitas. Y ahí ponen los huevos. Pues Jesús ni eso tenía a donde ir a estarse durante la noche. Donde le agarraba la noche, ahí se quedaba. Y él le estaba enseñando a este escriba, porque la palabra dice más adelante, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Qué dice la palabra? Las zorras tienen ¿qué? Guaridas. Y las aves tienen, pero él no tenía ni dónde recostar su cabeza. Miren, ¿cuántos nacieron en maternidad? ¿Cuántos nacieron en el Blue? ¿O en el Rosales? ¿Cuántos nacieron en el patio de la casa? ¿Cuántos nacieron en el carro? ¿Saben que yo tengo una hermana? Y ella es gringa solo porque nació bajo la bandera de los Estados Unidos. Yo le dije a mi mamá, ¿y por qué no fue cuando nací yo también ahí? Pues?
Por eso es gringa, porque nació bajo la bandera de los Estados Unidos allá en Panamá, esperando a la señora y se le sale la criatura. Ahí la atendieron los médicos. Pero miren lo que la palabra muestra. El Hijo de Dios, ¿quién era? Tenemos que analizar quién era Jesús. Diga, el Salvador. ¿Cómo es posible que el Salvador no tenía a dónde ni siquiera dormir? El Hijo de Dios, ese es un ejemplo de humildad. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, cuando Él le manifiesta a este escribano, le enseña que Él no tenía dónde pasar el tiempo, no tenía que le cubrieran, no tenía cómo recostarse. ¿Qué era lo que le estaba diciendo? ¿Están dispuestos a pasar eso? Nosotros le llamamos páramo, porque es duro, hermano. Cuando venían los tiempos duros allá en la casa, me acuerdo yo, páramos, decíamos, qué duro pasar esos momentos que usted está, sabe que viene de la escuela, miren, a la casa, y uno ya sabe que no hay nada, solo agua. Duro. Pero por eso están llenas las iglesias. ¿Por qué? Por la necesidad de recibir la bendición de Jesús, hermanos. Por eso nosotros entendemos. Porque si fuéramos ricos, a saber dónde estaríamos. De seguro que disfrutando de algo bien rico. Pero es más rico disfrutar de lo que Dios ha dejado a través de su Hijo Jesucristo. Y es la salvación que nos está dando. Es el momento de que podamos reconocer lo que Él está diciendo, que Él no tenía dónde y ni en ningún momento poner su cabeza. Y hermanos, esto nos muestra que había momentos que era difícil que descansar. Seguir a Jesús tiene el costo de que en momento usted no descansa. Y recuerdo cuando estaba en una iglesia allá en Mexicano, uno de los pastores, miren, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, bonito el tiempo. Uno tenía tiempo para ir a hacer y regresar. Domingo pasábamos todo el día en la iglesia. Y ahí nos tocaba en sillas. Yo ponía 3 sillas de esas, metía un pie por aquí, otro por aquí, ponía el pie en la otra silla de allá y me acostaba en la silla a dormir durante el mediodía un rato. Ni dormía aún por el calor. Y ya casi por empezar el culto de las 4 de la tarde, 4:30, venía una hermana llorando. Fíjese, pastor, se murió no sé quién. Ay, Dios. Cuando oía un pastor amigo mío me decía, mira, ¿cómo es esto? La gente no se puede morir lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. No, domingo, que uno pasa todo el día en la iglesia, se muere. Y ahí donde uno teníamos que dejar. Después del culto, terminamos tipo 7:30 el culto, ya a las 8 y pico. A esa hora íbamos directo a donde, ¿cómo se llaman esos lugares? A la funeraria. Y de ahí de la funeraria nos pegaban a veces las 2 de la mañana, hermano. Imagínense. Y el descanso. Eso es lo que le estaba diciendo a Jesús. Seguir a Jesús implica que en momentos no hay descanso, sino que hay que seguir dándole. El Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Y qué chivo todos nosotros, como dicen, qué bonito. ¿Cuánto tienen casa? Ay, Dios, usted ya sabe. Ay, miren, y algunos hasta con aire acondicionado, otros con unos grandes ventiladores tipo helicóptero, otros hasta tienen ahí cuando llegan, ¿cómo le llaman? La chamaca, que ponen ahí y se acuestan. La chamaca también se acuesta en ella. Y ahí están, tienen hasta quien le eche fresquito. Ay, mira, y qué fresco hiciste hoy. Ay, es que te tengo tu fresco de borracha. Ah, pues no, dame uno de chamo. Hasta gusto pide. Y todavía, mira, ¿y qué van a ver en la tele? Hoy, ¿qué va a ver? ¿Y qué hiciste de comer? Miren, y Cristo no tenía esos lujos, no tenía esos momentos.
Y todavía nos damos gusto. Ay, mira, rascame aquí, mira, que aquí me pica. Mira, que tanto no puede rascar el mismo que ya está en la mano ahí, pues. O sea, son cositas. Hay un precio seguir a Cristo. ¿Están dispuestos a pagarlo? Es un costo alto. Es un costo de sacrificio. Más la palabra de Dios, cuando dice que no tiene dónde recostar su cabeza, estaba mostrando claramente que al llegar la noche, donde te toque, hermano. Yo estaba viendo dónde me podía tirar, pero no hay dónde aquí. No hace que le caiga encima ahí a la hermana. A donde le tocaba. Y recostar la cabeza significa estar en un lugar cómodo, pudiendo reconciliar el sueño. Miren, si aquí en la ciudad se desata un animalero de eso, ¿cómo le llaman? Los zancudos. Imagínense donde hay el montón de montes, ahí donde andaba Jesús, en la maleza, en la selva, pasando por lugares que tenían que a veces ellos ser lo que abrían los caminos. Y ahí, si llegaba la noche, ahí tenían que dormir. ¿Por qué? Porque tanta era la oscuridad que era difícil avanzar cómodamente. Mas la palabra de Dios nos está enseñando a cada uno de nosotros. Nosotros vivimos en la ciudad y por todo hay lado, hay lunas en los postes. Usted donde camina está claro, ¿verdad? No sé qué, está nítido. Todavía se va al cine, todavía viene y sale del cine, va a comer, sale de comer y se va al mirador. ¿A dónde? Al mirador. Es que quiero ver la ciudad. Él no tenía esas comodidades. Por eso que el precio que a veces uno paga, uno dice si en realidad valió la pena. Yo le voy a decir, todo sacrificio que usted haga en el nombre de Jesús vale la pena, hermanos. ¿Por qué? Porque Él es el que va a derramar la bendición sobre su vida. Gloria sea a Dios. Él es el que va a ver por usted cuando usted tenga esas necesidades paupérrimas, esas necesidades que usted no haya ni para dónde. Más la palabra de Dios en el contexto, cuando está hablando del lugar donde poner la cabeza, nos está ayudando a que aprendamos a valorar. Hermano, valore lo que tiene. ¿Qué significa valorar? ¿Quién me puede decir? Aquí hay unos grandes economistas. ¿Qué me dicen de qué entienden por valorar? ¿Sí? Darle gracias al Señor. Darle gracias al Señor. Él es más eclesiástico que economista. Apreciar lo que tiene. ¿Ah? Valorarlo. Pero eso es, cuando usted aprecia lo que tiene, Dios está dispuesto a darle más. Por eso usted puede ver la bendición de Dios cómo va fluyendo en una persona un día, después viene otra y otra, y que hacen todo. Ay, y como es mentira. Ella, hermana, siempre la bendice. Si la bendice, pero no lo creemos. Aquí teníamos nuestra hermana Luisita que venía todos los viernes, 2, 3 milagros que le había hecho el Señor. Aquí lo venía a contar. Milagro de provisión, milagro de sanidad, milagro de lo que usted menos se hubiese imaginado. Miren, una señora que ha estado viajando hasta 2 o 3 veces en el año a los Estados Unidos, y usted le cuesta viajar aquí a Sonsonate, y salía junto con su esposo, se tiraban 2 o 3 meses allá. Pero ¿qué era lo primero? Venían de regreso. Mire, pastor, le traigo esto. Y yo, gloria a Dios, ¿cuándo se va a ir otra vez, hermana? Mire, pastor, aquí están los diezmos que hemos guardado. Mire, pastor, le traigo estas medallas de evangelismo. Mire, pastor, le traigo. ¿Qué significa? Que aún estando lejos, estaban cerca. Y son gente que usted puede ver que por qué las bendice el Señor. Porque usted está manifestando lo que la palabra de Dios está enseñando. Más dice el versículo 21. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. ¿Qué situación? Este hombre estaba preocupado. Él llegó
con la intención de seguir a Jesús. La misma intención traemos todos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero nos equivocamos, porque venimos con la intención de seguir a Jesús y nos encontramos a Nuestra Señora Jesús aquí. Ay, fíjate, mira que no sé qué. De todo le dijo, y bien contento todo. 2, 3 meses. Ay, es que ya no aguanta esa iglesia, no aguanta la hermana. ¿Por qué? Porque la iglesia es la que paga y la hermana es la que le ha dicho todo lo que le tiene a usted en contra de la iglesia. O el hermano. Usted vino a alabar y a glorificar el nombre de Dios, no a traer a ningún servidor aquí, hermanos. Se ha venido a buscar que el Señor le bendiga. No ha venido a caerle bien ni a mí, pero cáigame bien. Usted ha venido a alabar a Dios y ha venido a buscar de Dios. ¿Y por qué se va enojado por un hermano o por una hermana? ¿Por qué? Entonces, no era de Dios. La palabra de Dios dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Y es por eso situaciones que se aplican a nuestra vida. Por eso cuando dice la palabra, otro de sus discípulos le dijo, ¿cómo dice la palabra? ¿Otro de qué? Le dijo. Y no está hablando en sí, está mostrando que alguien más le mencionó. ¿Qué puedo hacer? Porque la palabra cuando dice claramente, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Y esto significa que el padre de este joven estaba en algún momento todavía vivo, no había muerto. Pero según los contextos de la antigüedad, esto nos enseña que ellos querían estar alrededor de sus padres antes que murieran para poder saber qué parte de la herencia les iba a quedar. ¿Qué significa? Digan, había interés. Eso es lo que somos nosotros. Digan, interesados. Ay, ¿y qué me va a dar si voy? Chis, no quiere ir, no vayas. Si la bendición la va a dar Dios, no te la voy a dar yo. Pero eso es lo que a veces no entendemos. Usted va a decirle, mira mamá, vamos a la iglesia. Ay, vos otra vez con lo mismo de que la iglesia. Yo voy cuando me dé la gana. 2 o 3 días la señora enferma. Ay, mira, ¿y qué iglesia era la que me decía que quería ir? Levantame, llévame. Porque va a entender a que está enferma si te están diciendo sana y buena. Pero la palabra lo está mostrando. Déjame ir a enterrar a mi padre. ¿Por qué? Porque estamos interesados. ¿Cuál es la herencia que nos van a dejar? Yo te digo, hermano, nada trae, nada me llevo. Hay que ver a mi hijo, ahí está sentado, hay que ver a él qué hace cuando nos muramos los dos. Yo ya no puedo hacer nada que lo haga Jesús en él. Y ahí les dejo más de 15 Biblias de herencia. O sea, tiene donde estudiar. Aleluya. Gloria sea al Señor. Si quieren andar de loco, esas Biblias los van a enderezar. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios ha corregido a todo aquel que ha permitido que esa palabra haga el efecto en su vida. Y eso es lo que el Señor nos quiere enseñar a través de su palabra. Y la palabra está mostrando claramente lo que este hombre estaba más interesado. Quería ir a ver qué iba a hacer con su familia. Y muchos estamos así. Miren, uno tiene que ponerse en las manos de Dios. Díganme, hermanos. ¿Saben por qué? Si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Y esa es la bendición del Señor. ¿Por qué? Porque usted se va a dar cuenta que hay padres que han abandonado sus familias, han dejado a sus hijos, han dejado a la señora, más que loca la señora todavía, o el Señor se peló más todavía. Entonces, pero ¿saben qué? No importa quién nos deje, con todo nos recogerá Jehová, porque Él es nuestro Redentor. Es el que nos va a dar la oportunidad y es el que nos está enseñando a través de la palabra de Dios el costo de seguir a Jesús. Miren, es duro. Hay alguno que ha tenido
hambre, pero cuando digo hambre, hambre. Miren, yo recuerdo en mis tiempos, disculpe que le hable de mi tiempo, pero es bueno hablar cosas que sí han sucedido. Yo me escondía de mi mamá detrás del palo de escoba, así. Ella miraba y veía el palo de escoba, a mí no me veía. Solo imagínense del hambre. Por eso yo recogía cosas con los pies. Miren, tengo 4 manos porque los dedos de los pies eran bien buenos. Miren, aquí lo hacía así, ¿ven? Lo miraba y ya me iba caminando en un lugar donde sentía, lo sacudía y lo soplaba. Le quitaba, según yo, todas las bacterias, mas no sabía que también iban para adentro. Pero había un costo. Y el costo de seguir a Jesús significa que tú tienes que dejar todas aquellas cositas. Y el costo de seguir a Jesús es un sacrificio de encontrarte en el camino que Él estuvo. ¿Por qué? Porque usted va a ir viendo todo lo que estas personas estaban pensando. ¿Qué dice el versículo 22? Jesús le dijo, sígueme. ¿Qué le dijo Jesús? Sígueme. Vaya, y nos dice a nosotros lo mismo. Sígueme. Él no te va a rechazar, pero te va a poner condición. Deja tus locuras. ¿Estás dispuesto a dejar tu locura para seguir a Jesús? Deja esa cosita que tú sabes que tienes aquí la señora y acá tienes otras 4. Déjalas. ¿Estás dispuesto? Deja esa droga. Hoy está de moda el crack, la piedra, el hierro y todas las cosas. Déjalo. ¿Estás dispuesto a seguir a Jesús? Deja de estar engañando en tu hogar. ¿Por qué? Porque la palabra nos está enseñando que Él está dispuesto a que lo sigamos. Pero dice, deja que los muertos entierren ¿a quién? A sus muertos. Y esta palabra nos da una enseñanza grata. ¿Qué era lo que le estaba enseñando? Que tanto como ellos estaban muertos físicamente, también están muertos espiritualmente, hermanos. Le estaba diciendo, deja que el mundo entierre a los mundanos. Yo te digo a ti, vale la pena seguir a Jesús. Miren, ¿sabe que en realidad nosotros no estamos sacrificando mayor cosa? El sacrificio eterno lo hizo Jesús en la cruz del Calvario, hermanos. Él lo hizo con usted y con mí. Él nos dio esa oportunidad maravillosa para que nosotros hoy que decidamos seguirlo a Él, estemos en el camino al igual que Él lo estuvo, hermanos. Y es por eso que la palabra cuando dice deja que los muertos entierren a sus muertos, nos está diciendo enterremos las cosas del mundo. ¿Cuántos están dispuestos a enterrar aquellas cositas que le ha costado quitárselas de encima? Y todavía por ahí la hacemos. Le digo porque hasta yo tengo mis cositas y no le voy a decir para que no me haga leña a usted. Pero yo sé que usted también, aunque le dio risa, hoy ríase de la de usted. Ay, no va a creer más por si no. Sí, que yo soy la santísima, purísima, soy. Ahí te vas a estar, María. Pero la palabra de Dios, ahora que hemos aprendido que tenemos un costo para seguir a Jesús, diga, yo quiero pagar ese precio. Y en realidad, Él lo pagó con su vida. Porque la palabra cuando dijo que a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron le dio potestad de ser hechos de Dios, hijos de Dios, nos ha dado una oportunidad preciosa y maravillosa. ¿Quién nos las ha dado? El Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, el que tiene oídos para oír, pues te doy gracias, Señor Dios, Señor Padre Todopoderoso, por la divinidad de tu palabra. Gracias por la bendición que has hablado en nuestra vida y por la manera como nos has guiado en este momento. Ahora, en el nombre de Jesús, a ti oramos y clamamos para que tú sigas tocando ese ser interior de cada uno de nosotros y nos sigas dando oportunidades preciosas y maravillosas. Y hemos orado en acción de gracias. Amén.
pecador ha terminado su mensaje. Quisiera tener la seguridad que al morir irá al cielo. Invóquele de esta manera: Señor Jesús, te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Ahora ha nacido de nuevo a la familia de Dios. Le invitamos a que se congregue con nosotros. El Tabernáculo Bíblico Bautista, Amigos de Israel.